La Comisión de Organización Gremial de ANDE les da la más cordial bienvenida a las actividades paralelas virtuales 2018. Para nosotros es de suma importancia presentarles el tema Normas Parlamentarias de ANDE, el cual fomentará su conocimiento en el ámbito gremial de la organización. Nuestro principal interés con la presentación de la temática Normas Parlamentarias consiste en clarificar los procedimientos y las normativas establecidas en ANDE para garantizar y validar la efectividad de las actividades que se realicen por parte de las diferentes estructuras de la organización. Primeramente, es prioritario establecer que toda persona participante tiene el derecho de expresarse dentro de un tiempo racional y con el acatamiento de la voluntad de las mayorías, sin perjudicar el respeto hacia las minorías. ¿Qué es un reglamento de debates? Este documento reúne el conjunto de normas para precisar los lineamientos de acción de las personas participantes en reuniones, sesiones o asambleas. ¿Qué son las normas parlamentarias? Son las reglas que definen cómo concretar las tareas o las actividades relacionadas con la discusión de un asunto o de un tema importante. Estas normas deben cumplir con la estructura legal de ANDE. Estructura legal de ANDE. 1. Constitución política. 2. Convenios internacionales. 3. Ley de ANDE. 4. Estatuto. 5. Reglamentos. Ley número 254 del 28 de agosto de 1943, reformada por decreto número 2795 del 7 de agosto de 1961 y decreto número 5302 del 7 de agosto de 1973 y la Ley 9115 del 20 de diciembre del 2012, publicada en la Gaceta número 95 del 20 de mayo de 2013. ANDE aprobó en el 26º Congreso Extraordinario, celebrado entre los días 30 de junio y 2 de julio de 2014, su transformación jurídica de sindicato de hecho a un sindicato de derecho, tal y como lo estipula el Código de Trabajo. Este proceso inició en el año 2013, con la convocatoria de las presidencias de las filiales regionales y básicas. En julio del 2014 se reforma el estatuto hasta culminar en enero de 2015, con la inscripción ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Las primeras elecciones universales de ANDE se realizaron en octubre de 2014. Así se constituyó el primer directorio de la organización, la Fiscalía y su suplencia, por un periodo de 3 años. Estructura organizativa ANDE. A. Congreso Nacional de Educadores y Educadoras. B. Consejo Nacional de Representantes. C. Directorio. D. Filiales regionales. E. Filiales básicas. F. Fiscalía General y la suplencia. G. Escuela Gremial de la ANDE. H. Tribunal de Ética y Disciplina Gremial. I. Tribunal Electoral. Convocatoria. Es un documento citatorio para una o varias personas, donde se establecen asuntos propios de la actividad por realizarse. El estatuto y los reglamentos de ANDE indican el tiempo y la forma de convocatoria de cada estructura. Las convocatorias deben hacerse por escrito, con el tiempo que dispone el reglamento. Las asambleas de filiales regionales y básicas deben ser convocadas con 8 días de anticipación, de acuerdo con el artículo 7 del Reglamento de Filiales. Las credenciales. Para formar parte de las actividades gremiales de ANDE, debe demostrarse la condición de afiliado o afiliada y el cumplimiento de los requisitos que la reglamentación exige. Quórum. Se define como el número mínimo de personas afiliadas, delegadas o integrantes directivos para ejecutar determinada actividad. En ANDE, el quórum se establece de la siguiente forma. Congreso. Sesionará con cualquier cantidad de personas afiliadas que asistan, según artículo 14 del Estatuto. Consejo Nacional de Representantes. La mitad del total de sus integrantes más cualquier exceso. Directorio. La mitad más cualquier exceso de sus integrantes. Comisiones permanentes. La mitad más cualquier exceso de sus integrantes.
Directivas de básicas y regionales, la mitad más cualquier exceso de sus integrantes. Asambleas de filiales regionales, la mitad más cualquier exceso de sus integrantes. Después de media hora, con un 30% del total de los integrantes de la asamblea. Asambleas de filiales básicas, la mitad más cualquier exceso. Una hora después de la convocatoria rige el artículo 9 de las filiales básicas. 25% hasta 400 afiliados. 20% hasta 800 afiliados. 15% de 801 en adelante. O bien con los presentes si se comprueba que hubo convocatoria. Agenda u orden del día. Es el documento que señala los asuntos o temas por tratar. En una sesión extraordinaria no pueden existir asuntos varios ni acuerdos. Uso de la palabra. Cualquier integrante puede solicitar la autorización para el uso de la palabra. De lo contrario, estará fuera de orden. ¿Qué son las mociones? Son proposiciones para el logro de determinado acuerdo. Pueden presentarse verbalmente o por escrito, según el caso, por una o más personas. En ANDE se determinan dos tipos de mociones, las corrientes y de orden. Mociones corrientes. Se clasifican así las que surjan durante las sesiones de directiva, de comisión o del plenario, en las cuales los participantes expongan asuntos de interés, relacionados con lo discutido o que tienen a modificar lo presentado. Mociones de orden. Estas deben ser presentadas por escrito, por 8 o más participantes, con sus nombres y sus respectivas firmas. ¿Qué es una ponencia? Es una comunicación o propuesta, dada a conocer por uno o varios proponentes, sobre un tema concreto, que se somete al examen y a la resolución de una asamblea. ¿Qué es un dictamen? Se refiere a una opinión o juicio que se formula o emite sobre algún asunto tratado. ¿Qué es una propuesta o proposición? Se trata de la parte de un discurso en el que se anuncia o se expone cierto tema, para el debate correspondiente. Los acuerdos. La regla básica es que todo acuerdo debe ser tomado por unanimidad o por mayoría de votos, de acuerdo con lo que establece el estatuto o los respectivos reglamentos. Corresponden a la resolución premeditada de una sola o de varias personas o un convenio entre dos o más partes. En la ANDE existen dos tipos de acuerdos. Acuerdo corriente. Todo acuerdo de ANDE tiene la connotación de corriente, excepto en sesiones extraordinarias o asambleas. Para que un acuerdo corriente pase a ser firme, las personas participantes deben solicitar tal condición y someterla a votación. Si ésta resulta afirmativa, el acuerdo pasa a ser firme y de ejecución inmediata. Acuerdo en firme, determinación o resolución que debe efectuarse a partir del momento en que se acordó. No podrá haber acuerdo firme si antes no ha existido un acuerdo corriente. Generalmente, los acuerdos pasan a ser firmes hasta que se someta a aprobación el acta. Existen acuerdos firmes sin necesidad de la doble votación en las sesiones extraordinarias, donde todos los acuerdos tienen ese alcance o esa categoría. Votación. Es el acto colectivo, mediante el cual un grupo de personas expresa su voluntad. Existen varios tipos de votación: por unanimidad, mayoría absoluta, mayoría simple, mayoría calificada y mayoría relativa. La reglamentación estipula las particularidades pertinentes para cada caso. Tipos de recursos. En ANDE tienen lugar recursos ordinarios de reconsideración, revocatoria y apelación, y el recurso extraordinario de revisión, de acuerdo con las disposiciones del reglamento y de conformidad con la instancia de que se trate. Para concluir, es importante explicar que todos los puestos en las instancias andinas, presidencia, secretaría, tesorería, fiscalía y vocalía, cuentan con la definición de sus funciones, deberes y derechos, claramente establecidos. Si usted tiene interés de conocer en forma detallada los asuntos planteados en este video, puede inscribirse en la plataforma virtual de la Escuela Gremial de ANDE, www.escuelasindicalande.com.